10 en la mañana. Hoy en Debates y Soluciones vamos a conversar con un experto sobre el declive económico en nuestro país, el desempleo, pero también cómo queda ese tema de la negociación con el gobierno, la postura que ha mantenido hasta ahora la oposición. Aparentemente hubo un pequeño avance el día de ayer luego de tantas diferencias. Pero bien, acerca del desempleo hay una preocupación muy grande en nuestro país, porque mientras los sectores políticos se ponen de acuerdo, la realidad del nicaragüense en su hogar es muy dramática. Vamos a ver el siguiente reporte con Daniela Rodríguez Morazando. Nos cuenta un poco más al respecto de esta realidad que vive cada familia nicaragüense que ha quedado en el desempleo y qué piensan los defensores del pueblo respecto a esta situación tan difícil. Adelante, Daniela, vamos contigo. La economía del país sufre consecuencias graves tras la caída de la inversión, el empleo y la producción. Pero ¿cuál es la actual situación en torno a los trabajadores y cómo se vive el declive económico en Nicaragua? A continuación, la versión de nuestros expertos. La pandemia de la COVID-19, sumada a la pérdida de empleos y una caída en la confianza de los consumidores y de las empresas, más un declive en sectores como construcción, comercio, restaurantes, turismo, entre otros, han tenido un alto costo social y económico, amenazando los esfuerzos logrados en la reducción de la pobreza. No es un secreto de que ya prácticamente Nicaragua está económicamente en quiebra, por así decirlo, porque no tiene préstamos que dinamicen la economía. Dos, las donaciones han caído. Recordarte que uno de los pilares más fuertes también era la remesa, se han caído. Entonces, económicamente el país está muy mal. Es lamentable, es más que evidente de lo que se está viendo, sino casualmente un día de esto, al salir de la oficina tuve que ir a otra reunión y ya salí casi a las 8:30, 9 de la noche, y parecían las calles de Managua tipo las 2, 3 de la madrugada, es decir, desierto todo. Entonces, económicamente te podré decir de que estamos mal. La población en general ha sido la más afectada tras la situación que vive el país, donde el desempleo va en ascenso. ¿Cuál es la situación de la clase trabajadora? Tomando en cuenta los salarios estipulados y el costo de la canasta básica en la actualidad. Si vos me hablas ahora desde el punto de vista cómo está la clase trabajadora en la Nicaragua de hoy, te diré que muy mal. Uno, por el problema del COVID, que es una pandemia, no solo Nicaragua está afectada, está en muchos países. Otro de los problemas es la administración de justicia en materia laboral. No hay una correcta aplicación de la ley, se actúa más que todo sesgado a lo partidizado, no se está haciendo correctamente, sino también veten administrativamente en el Ministerio del Trabajo con el caso de los trabajadores de la zona franca, que ahí fueron 884 trabajadores despedidos. Entonces, aparte de eso, el pírrico aumento salarial que se dio ahorita este año, que casualmente entró el 1 de septiembre en vigencia, y 2.36, cuando la misma ley 625, ley de salario mínimo, te dice que debes de tomar los 3 factores: inflación, crecimiento y el costo de la canasta básica. Pero aquí no se tomaron en cuenta esos factores. Aquí más bien, recordate que ese aumento salarial es tripartito: empresa privada, sindicatos y el gobierno. Y ahora solo participaron nada más los sindicatos afines al gobierno y el mismo gobierno. Pero la empresa privada, hay una ruptura que había venido existiendo desde hace muchos años entre la empresa privada, el gobierno y los sindicatos. Todo esto se da a raíz del 2018.
López aseveró además que en Nicaragua el costo de la canasta básica oscila entre los 14.000 córdobas y los aumentos salariales se mantienen paupérrimos, pues aún así los salarios no cubren los gastos necesarios ni pagos de insumos indispensables en las familias nicaragüenses. Y si nos vamos a remitir de que el cuerpo necesita de 2.500 calorías para funcionar correctamente, pero imagínate, hay familias que solo hacen un tiempo de comida. Estamos hablando de que a estas alturas, para en abril del 2018, posteriormente en los meses de octubre y noviembre, se hablaba de que a nivel centroamericano se habían perdido 650.000 plazas de trabajo. Por otro lado, la economía de Nicaragua depende en gran medida del sector informal. ¿Cuál es la situación de este grupo poblacional? Los problemas que enfrentan estas personas que trabajan en el sector informal. 1, no se les hace contrato de trabajo. 2, no son asegurados a la seguridad social. 3, no se les paga conforme el salario mínimo. 4, muchas veces por desconocimiento de la ley, estos trabajadores pierden muchos derechos que están consagrados en la misma Constitución política y en un sinnúmero de normas que han sido creadas en beneficio de los trabajadores. Nicaragua es uno de los países menos desarrollados de América Latina, donde el acceso a los servicios básicos es un desafío constante. ¿Cuál es el futuro económico de nuestro país? Bueno, te diré, sin temor a equivocarme, como cuando el sol se oculta ya para que entre la noche, así oscuro. No te podré decir de que el próximo año Nicaragua va a salir con el mismo crecimiento que venía de 4.5, 5.2, no. Más bien ha retrocedido y sigue retrocediendo. En nuestro acostumbrado segmento Debates y Soluciones, conoce un poco más con relación a la ampliación de este tema de la mano con nuestro panel. Retornamos la señal a Estudios Centrales. Adelante, muchachos. Gracias, Daniel Rodríguez Morazán, por darnos esa esfera que muy pocos ven, quizá. Muy pocos de aquellos sectores que tienen su plata en la bolsa, que tienen garantizada su vida, pero no se ponen en los zapatos de esa persona que está necesitando un trabajo digno al menos para sacar adelante a su familia, y es lo que menos tiene ahora. Intentamos emprender los nicaragüenses y hay muchas dificultades. ¿Quién te va a comprar producto cuando hay tanto desempleo? Y además los salarios congelados de aquellos que aún están trabajando, y además de los salarios congelados, los impuestos cada vez más impuestos, cada vez más caro todo, y esa es la realidad que viven muchos nicaragüenses en la actualidad. Vamos a hablar del tema con un invitado que ya nos acompaña, Will. Le damos la bienvenida al economista Eduardo Solórzano, economista y catedrático, quien va a hablar con nosotros esta mañana, primera vez que nos acompaña en el estudio. Sí, siempre ha sido por Skype, muchas gracias, y este es uno de los programas con muchísima y gran audiencia y credibilidad, por eso me gusta estar aquí. Eduardo, el contexto de la crisis sociopolítica en nuestro país y el impacto generado por la pandemia ha llevado a muchas familias nicaragüenses en el desempleo. Esta es la principal preocupación de parte de los nicaragüenses y solución no hay por el momento. Exactamente, Willy. Lo que pasa es que ya la ciudadanía y la población nicaragüense está cansada de ver muchos comunicados, muchos discursos y poca acción. ¿Acción en qué sentido? En presionar para que se le restituyan sus derechos, sobre todo el derecho a vivir, porque si hay desempleo, hay hambre, las familias no van a poder sobrevivir. Y por otro lado, tenemos que hay una confrontación interna, muchas veces, a veces superada, después vuelven a caer, en la oposición cívica, que es la que va a ser el principal contendiente en una posible elección electoral, que aún hay incertidumbre porque no se sabe si va a haber o no, pero al menos ya hubo humo blanco en estos días. En estos 2 días ha habido ese mensaje de superación de conflictos, ¿no? Colegas suyos han propuesto de que al momento que se retomen unas negociaciones con el gobierno no se debe dejar a un lado una parte económica, donde se toque este tema para que no salga el gobierno beneficiándose con sus propias medidas que él puede implementar o la misma oposición, sino que sea algo equilibrado que traiga el beneficio completo a la población. Así es. La crisis económica es derivada de la crisis política.
Aquí han querido confundir y manipular información diciendo que la crisis económica es producto del espíritu de abril, y realmente no lo es. En abril lo que pasó fue algo que veníamos diciendo en la cátedra Serrano Caldera, en el Instituto de Ética y Valores. Veníamos hablando de esa olla de presión que estaba por estallar y algunos no la querían ver, entre ellos algunos del sector privado también, de las cámaras. Lo bueno es que el haber afectado a los pensionados con aquel 5%, recuerda, y haber hecho una serie de situaciones de reformas en las liquidaciones de las pensiones y del cansancio que había de la economía, porque lo que estaba viendo es un crecimiento de la economía que era presentado como un logro en Centroamérica y ejemplo, pero era una riqueza que estaba quedando en un grupo muy pequeño, en las empresas, en aquellos amigos del régimen, y el pueblo no lo estaba recibiendo. Si lo veíamos, las filas que había en el consulado de Costa Rica eran desde antes de abril de 2018. Pero hay quienes han dicho que la economía estaba muy estable y que incluso después de todo esto de abril del 2018 se ha hecho un buen manejo, una buena administración, pero hay otros que dicen, aunque el gasto esté congelado, el déficit fiscal es cada vez mayor y ven situaciones difíciles como por ejemplo el futuro del INSS, el impacto de la reforma tributaria, que si bien es cierto recaudó millones, pero va a tener un impacto en la sociedad negativo, ya lo está teniendo. Es que mira, Yoseli, las políticas públicas tienen que ser coherentes y además tienen que ser racionales. Estamos viviendo una situación en la que hay tanta incoherencia en las políticas tributarias, porque se hace una reforma, se quiere recaudar más impuestos a través de esta reforma, y lo que hizo fue asfixiar y estrangular a la pequeña y mediana empresa. Por otro lado, cuando hay una reducción del crecimiento de la economía, lo que tenemos es una disminución del empleo. ¿Y qué es lo que pasa con la disminución del empleo? Menos afiliados al INSS. Y es una cadena y un círculo vicioso en el cual la crisis política se degenera en una crisis social y económica. Y a esto se suma lo que todos llamamos las tres crisis, la de la pandemia del coronavirus, que esto vino a paralizar la economía en el mundo entero. Entonces ahí tenemos esa incoherencia, ¿verdad? Cifras que no son reales, cifras macroeconómicas atrasadas y también no objetivas, cifras de salud pública que todavía la OPS y la OMS encuentran que no están siendo oportunas ni veraces. Entonces esa incoherencia que vemos produce esa incertidumbre, y cuando hay incertidumbre no hay clima de inversión ni hay generación de empleo, y falta de empleo se traduce en desesperación y en hambre. Entonces, este desgaste que también se da entre el sector político, donde no llegan a entender que el pueblo demanda soluciones y que los más vulnerables son los que quieren soluciones económicas pronto, pero que esto tiene que pasar por la parte del arreglo político dentro de las cartas sobre la mesa. Es decir, aquellas personas que consideran de que este país, bueno, ya están aburridos de escuchar tanta política, pero el detalle está de que la economía de nuestro país depende de un arreglo político. Creo yo que depende de restablecer la institucionalidad en el país, que ha sido violentada. O sea, todas las instituciones han sido violentadas, no hay reglas claras, hay una ausencia casi total del Estado de Derecho, lo vemos en los aspectos de los presos políticos, juicios que no son realmente, son improcedentes jurídicamente. Vemos políticas económicas que son realmente incoherentes, políticas tributarias que no ayudan a resolver el problema del empleo, ni siquiera del crecimiento económico, y por eso tenemos un tercer año de una disminución de la economía, o sea, un decrecimiento. Esto se va a traducir en mayor desempleo, por más que quieran hacer una cosmética presentación, no va a ser posible ni en este año ni en el próximo ver luces claras en este país, a menos que se tomen decisiones con interés y bienestar de la mayoría de los nicaragüenses. Ese oxígeno que ha recibido poco a poco el gobierno de parte de estos organismos internacionales no son suficientes para poder superar esta crisis, teniendo en cuenta de hecho de que Nicaragua ha sido uno de los países de los últimos que está recibiendo estos beneficios debido a que le han pensado tanto los organismos pues para poderle entregar dinero al gobierno, y ya ni digamos pues como ocurrió con el desembolso que va a ser supervisado por la OPS en el caso de los 43 millones del BID.
Sí, el Banco Interamericano de Desarrollo, a pesar de las sanciones, otorgó ese crédito a una tasa de interés blanda, que es muy diferente a la tasa de interés del BCIE. Hay muchas personas que no están manejando que el costo financiero de los recursos del BCIE son mayores y más caros. O sea, más deuda y más servicio a la deuda que se va a tener que destinar del presupuesto general de la República. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Una falta de credibilidad y de legitimidad del régimen frente a los organismos internacionales. El producto de las sanciones está llevando a un cerco financiero, a un estrangulamiento financiero, y ya no se puede sacar más, exprimir más a los agentes económicos. El ciudadano está pagando más impuestos, está congelado su salario, está cordobizado, mientras todos los servicios, inclusive públicos, están dolarizándose. Y por otro lado vemos una oposición cívica también en incoherencia a veces. Todos hablan de la unidad, pero al final están resultando que uno sale, que otro entra, y por eso hemos visto en los medios de comunicación y en este medio a personas que con mucha sensatez han declarado su preocupación de que la alianza se revise su posición. Otros dicen que la UNAP también revise su posición, pues hay algunos que esa es la democracia, ese es el debate, ese es el análisis crítico. Pero ¿qué línea tan estrecha hay, doctor Eduardo, en esa parte? Porque muchos han manifestado el debate sano y está bien que lo hagan público, pero ya más que un debate parece un pleito constante en el que jamás aparentemente se van a poner de acuerdo. Ya ayer hubo consenso, al menos en el tema de buscar una propia casilla y de una reforma, etcétera. Pero hay quienes manifiestan, no se debería de ser tan críticos con los sectores de oposición, pero la crítica siempre es mala, es decir, no se les pueden decir los errores. Yo creo que el pensamiento crítico es una práctica saludable, el análisis crítico, pero eso tiene que ir acompañado con propuestas. Cuando hay críticas destructivas y excluyentes, no ayudan a encontrar consenso o a encontrar puntos en común, porque debemos estar claros. La oposición cívica y en Nicaragua somos una sociedad confrontada. Siempre hemos vivido entre ustedes son de este bando, ustedes son del otro. Este es un país que pasadas las elecciones, aún después del 90 y de la crisis de la guerra de los 80, seguimos confrontados, unos gobernando desde abajo, otros gobernando en la UNO, después vimos caudillos que tomaron el poder, después regresamos, el ingeniero Bolaños siguió una asamblea legislativa que lograra establecer un proceso legislativo de crear leyes de beneficio a la mayoría, y en fin, somos una sociedad con mucha confrontación. Tenemos que cambiar esa cultura política y una cultura de convivencia, de respeto. Pero actualmente, como estamos viendo en Nicaragua, es casi imposible. Ayer le preguntábamos al doctor Medina si hay una tabla de salvación para la coalición y él decía que sigue apostando a esto y no está muy de acuerdo en el tema de que vaya la alianza cívica con C por L en una alianza extra, aparte de la ya existente coalición nacional. ¿Cuál sería esa tabla de salvación, don Eduardo, a su criterio, esa propuesta? Porque usted me decía, yo voy a enviar, y ya he enviado algunas recomendaciones a algunos sectores. A veces es más sano escuchar voces de fuera que los que están adentro, dentro de ese conflicto precisamente, o esa diferencia. Ayuda mucho cuando hay una visión externa al proceso conflictivo. Nosotros hemos constituido un equipo multidisciplinario con diferentes experiencias y especialidades, y en ese proceso hemos conversado, y personalmente yo lo he hecho con Luis Fley, con Medardo, bueno, con Jesús, con Violeta, con Tamara de la UNAP, con Jason, con Michael, Heidi. Mira, te lo estoy mencionando con todos los que yo he hablado desde un punto de vista técnico y objetivo, y les hemos propuesto la necesidad de un acompañamiento bajo una técnica que se llama coaching team coaching organizacional, que espero que la podamos compartir en algún momento aquí, es muy breve, y de lo que se trata es encontrar a través de una metodología que permita desarrollar y fortalecer el espíritu de confianza en las organizaciones de la coalición o de cualquier organización empresarial. Tiene que haber un espíritu de confianza para que haya retroalimentación, escucha empática y que haya también la posibilidad de lograr esto. Entonces,
nosotros somos, y como lo estamos viendo en la pantalla, un equipo facilitador con especialistas en políticas públicas, en planificación estratégica y sobre todo en acompañamiento, que se dice el coach, el acompañar. El coach es un coche que te traslada a uno o al otro hacia los puntos en común. Entonces, avanzando en esto, vemos realmente, si nos movemos en esta siguiente presentación, lo que vemos, me gustaría que avanzara, tenemos 3 ejes, ¿verdad? Estamos trabajando este equipo multidisciplinario, hacemos estudios técnicos y propuestas sociopolíticas y económicas, fortalecemos y promovemos el desarrollo de la confianza y del compromiso común, que es lo que le estamos ofreciendo ahorita a la coalición nacional y a las organizaciones de manera individual. Ya nos hemos reunido con el FDN, con el movimiento campesino, nos reunimos con don Luis Frey y su equipo, porque en la medida que cada organización miembro de la coalición conozca más sus fortalezas y sus debilidades, en esa medida va a ser más propositivo. Y entonces nosotros vemos que hay aspectos clave que hay que promover. Es muy interesante, hay una lámina donde yo muestro ahí la necesidad de trabajar a nivel nacional, a nivel de las comisiones y a nivel territorial. Porque cuando hemos estado conversando con los territorios, Jocelyn y Willy, fíjense que en los territorios no hay tanta confrontación. Como viene el problema en un nivel más pequeño y los intereses son de sobrevivir en ese territorio, ellos colaboran. Ahí no hay diferencia entre el PLC o algunos liberales con los de azul y blanco y todo. Entonces, ¿y cómo ha sido recibida esta propuesta? ¿Ha habido receptividad de parte de los sectores? Sí, hemos tenido, nos reunimos con don Saturnino, el reverendo Saturnino, casi usted ha mencionado a todos los miembros dirigentes y estamos claros, y hoy casualmente tenemos la presentación con la Comisión Política, ya una actualización de este proceso, y ahí vemos que ha habido mucho ruido. Hay una lámina que yo no la pude ver, pero se trata de el ruido que ha hecho, la incertidumbre que ha creado, la tristeza que le da al pueblo cuando escuchan realmente. Ahí está, si ustedes ven, tenemos arriba el ruido. ¿Qué es el ruido? Lo que emite y expresa cada uno de los ciudadanos. Si ustedes ven, ahí hay frases. Por ejemplo, alguien dijo, no hay oposición, que me caiga la sopilotera. Ya ustedes saben quién es. Ahí está. Otro dijo, esta coalición nació muerta, hay que hacer otra. Ustedes saben quién es. El pueblo sabe quién es. Yo no quise poner los nombres de esas personas para evitarme, no quiero hacer conflicto, quiero proponer cómo superar ese ruido. Otro dijo, me retiro un momento para hacer una reflexión y le hago un llamado a mis colegas de mi organización para que lo que están haciendo no me parece. Aquí mismo lo han dicho. Y entonces, cuando nosotros vemos que si queremos fortalecer esto, tenemos que utilizar esta metodología, fortalecer la confianza, hablar con sinceridad, poner las cartas sobre la mesa, hablar con transparencia, y así se fortalece la organización. ¿Se podrá seguir confiando en la coalición como el proyecto de oposición? Yo creo que sí, hay que estar abierto a que ingresen nuevas organizaciones. Si realmente esta sociedad tenemos puntos en común, por ejemplo, no encontremos ni busquemos, Will, aquellos puntos que son contradictorios, ni ideológicos, ni de creencias religiosas, ni de aspectos de, por ejemplo, pro vida, pro aborto. Eso no tiene ahorita cabida. No puede ser un tema de discusión en un tipo de organización. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda, capitalista, socialista, eso no cabe. Lo que cabe ahorita es los intereses de la nación, visión de nación, intereses de los más necesitados. Entonces, cuando yo veo personas que con sensatez promueven una apertura al pensamiento crítico, estoy de acuerdo. Cuando veo personas sentadas en este mismo lugar con una visión destructiva y excluyente, yo creo que no abona a la paz y a la tranquilidad del país. Hablemos precisamente, don Eduardo, con respecto al tema de las elecciones. ¿Debe preocupar a los nicaragüenses en el ambiente que éstas se puedan desarrollar, si van a contar con el respaldo de parte de la comunidad internacional o si van a ser elecciones cuestionadas? Posiblemente ahorita estamos en un año preelectoral. El presidente de la Asamblea decía esta semana de que ellos van por una lucha, van a defender esa victoria, van por una lucha electoral. Entonces,
¿Un ambiente conflictivo en este proceso electoral traería repercusiones económicas a Nicaragua? Totalmente. O sea, por ejemplo, puedo decirte algo. Las sanciones y el cerco financiero que vive el régimen en Nicaragua, el gobierno actual, es producto de casualmente que no hay un liderazgo, una conducción adecuada a los intereses de la nación. O sea, hay un sectarismo, hay un partidarismo, y eso, la nación está formada por todos. Entonces, sí, tenemos algo importante, sí, que el día de ayer o antier lograron consenso en los puntos mínimos o máximos, diría yo, porque no hay que hablar de lo mínimo, hay que pedir más para ver qué acepta el gobierno actual, pero está por verse. Es realmente una incertidumbre en la economía, y acumulamos ya menos 6.5 se estima, puede ser más negativo, mientras los otros países de la región van a empezar a salir de la crisis, a superar la pandemia. Nosotros vamos a enfrentarnos a un proceso electoral con grandes tensiones, y esto lo quiero decir muy claro: la vía cívica pasa por un proceso de reformas electorales que, si ser bien aceptadas y negociadas en el término político de negociación, que no es bajo la mesa, sino sobre la mesa, daría buen resultado, pero ahí vienen las otras condiciones: que haya un ambiente, que se pueda hacer una campaña electoral, que hay una competencia leal, y esa es la mayor duda que hay. Y hay una duda también. ¿El inversionista extranjero qué puede o qué parámetros utiliza al momento que en un país va a haber un proceso electoral y tenemos ese escenario como el que está viviendo Nicaragua? Va a esperar que suceda. No va a venir. O sea, vendrá tal vez alguien que ya está amarrado con ciertos negocios con el régimen actual, pero un inversionista sensato, lo primero que va a hacer es va a esperar que pasa. Pero nosotros tenemos 3 años de estar así ya. No es solo el 2021. A eso iba precisamente. ¿Cuánto oxígeno le queda a Nicaragua como país para poder sobrevivir ante el desempleo, ante el impacto económico de la pandemia? Hay sectores que han sido fuertemente golpeados, como el sector turismo. Nos llamaban hace algunos días representantes del sector cafetalero, que también están siendo muy afectados, y que aparte del financiamiento, no, ya hay una cuestión de crisis por falta de empleo, por falta de esas garantías para poder sobrevivir a lo interno de una nación. El oxígeno del pueblo nicaragüense es la fe, la esperanza y la guía de algunos de los líderes espirituales que han dicho: vamos a salir adelante. Y también el deseo de romper un círculo vicioso de cada 40 años repetir un proceso de dictadura. Ustedes son más jóvenes que nosotros, pero en mi tiempo de estudiante universitario en la UNAM me tocó vivir el acoso a la UNAM de la Guardia Nacional, y enfrente saliendo el doctor Timerman de rector y el doctor Serrano Caldera, que eran mis profesores, a enfrentar que no entraran, pero no entraban. O sea, la Guardia de Somoza nunca entró directamente a los portones. Nosotros ahora vimos algo que sobrepasó los límites de tolerancia y convivencia, y hemos visto que realmente llegamos a niveles de violencia totalmente criticables, y eso se traduce en una crisis económica muy fuerte. En este caso sí tiene que haber mucha preocupación y visión de nación de parte del actual mandatario para crear ese clima electoral pacífico y que pueda traer una cierta estabilidad económica, pese a que estamos claros del daño que hemos sufrido durante estos 3 años. Revertir, Willy, ese daño y ese deterioro nos va a llevar muchos años, pero entre más rápido hagamos esa reversión, más rápido va a ser la sanación financiera y económica y social y de salud mental del país. Nosotros debemos de estar claros que en la medida que haya una respuesta positiva a esa propuesta de reforma, y ojalá se pueda hacer una contienda electoral donde todos los nicaragüenses salgamos ganando democracia, institucionalidad y Estado de Derecho, en esa medida la economía se va a recuperar. ¿Qué es lo que está torpedeando, Eduardo, a la oposición, a lo interno? Ayer decía don Ernesto Medina que está de acuerdo con el tema de que sí, los partidos políticos han tratado en parte de torpedear esto y de hegemonizar, de controlar. Y todas estas situaciones, otros lo ven como que hay gente que quiere protagonismo, que tiene presidencialitis, que creen ser los dueños de la verdad y los únicos que tienen moral.
La verdad son todos estos aspectos. ¿Qué opina usted? ¿O está sumado también una inmadurez política o un conflicto de intereses? Casualmente yo tuve una entrevista con José Abraham el jueves pasado, y él me decía, el carro de la coalición tiene la llanta ponchada. Yo creo que fue bien fuerte esa expresión, pero parece que es una realidad del sentir de la población. Creo yo de que no hay que perder las esperanzas. Hay que prevalecer los intereses de la nación, de la mayoría de los nicaragüenses, y la sensatez y la madurez política. Y en este momento yo aprovecho este espacio para hacer un llamado a las organizaciones de la sociedad civil, a las organizaciones políticas, a los partidos políticos, a cambiar esa cultura de torpedear y entorpecer. Y bueno, yo vi el video de Luis Frey ayer que circuló en las redes y hablé personalmente con él, donde hace un llamado a los estudiantes que tomen su espacio, y yo creo que hay un cambio importante, además que los nicaragüenses no nos manipulan muy fácilmente ya. Muchísimas gracias por habernos acompañado, don Eduardo Solórzano, economista y catedrático que ha estado con nosotros esta mañana. Si desean en el último minuto alguna conclusión adicional, una recomendación. Sí, pongamos los intereses de la nación y los intereses de los más necesitados sobre la mesa y sobre los intereses personales y el protagonismo. No es momento de candidatura, es momento de construcción de propuestas. Ese sería mi mensaje. Muchas gracias, don Eduardo, por habernos acompañado, y usted quédese con nosotros, que ya venimos con la segunda parte